Bienvenidos a la sesión de hoy. Hoy vamos a desarrollar el tema de los determinantes. Bien, inicialmente entonces, determinante, primero vamos a recalcar esta parte. Determinante solamente existe de matrices cuadradas. Entonces, claramente ahí está la definición, dice, a toda matriz cuadrada sobre un cuerpo que puede ser real o complejo. Precisamente se asigna, dice, un escalar llamado determinante y se simboliza de esta forma. Acá está, se simboliza por determinante det A o dos basas verticales. Entonces esa es la función. Ahora bien, tenemos lo siguiente. El determinante también se puede desarrollar en forma de sumatoria. Sumatoria desde i igual a 1 hasta n, donde n es la dimensión de la matriz. Tiene que ser una matriz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces una matriz cuadrada. Los determinantes solamente para matrices cuadradas. Bueno, vamos a, esto es cuadrado, esto solamente es n, de n por n tiene que ser, ¿no? Bien, entonces, se calcula por esa fórmula, donde este sigma que está acá es una función, se llama función signo. Esa función signo está relacionado con las permutaciones que han llevado seguramente en álgebra 1, permutaciones. Entonces, si la permutación es par, el signo va a ser 1 positivo. Si la permutación es impar, va a ser negativo para esta fórmula. Luego tenemos las notaciones. Por ejemplo, se puede anotar determinante de A, n por n, o más sencillo. Como sabemos que son matrices cuadradas, determinante de orden n solamente. Entonces, cualquiera de esas dos es válida. Por lo tanto, en forma desarrollada, acá está la matriz de orden n por n, y su determinante, fíjese acá, esto puede ser paréntesis o corchete, mientras que los determinantes basa vertical. Por ejemplo, si alguien está trabajando con matrices, operaciones con matrices, y anota basa vertical, entonces está mal, porque significa otra cosa, es determinante. Entonces no se olvide, determinante con basas verticales se simboliza. Ahora, para ampliar esta parte, vamos a pasar a la siguiente presentación. Vamos a recordar esto de las permutaciones. Acá nos dan lo siguiente. Nos dicen, bueno, se cambió al anterior, tenemos que ir. Ahí precisamente nos dan un ejemplo que dice, el ejemplo dice, determinar si es par o impar estas permutaciones de tres números, 1, 2, 3. Vamos a ir repasando esta parte. Entonces, recordamos permutaciones. Si, por ejemplo, este es el orden natural, 1, 2, 3, es la sucesión natural. Entonces, cuando no existe ningún cambio, se llama permutación nula y el signo va a ser positivo. Acá, este es lo que nos han planteado, 1, 3, 2. Tenemos que ordenar, llegar a la sucesión natural. Entonces, intercambiamos el 2 con el 3, entonces el 2 estamos trayendo delante. Al intercambiar ya tenemos la sucesión natural. Por lo tanto, como hemos hecho un solo cambio, eso es impar, el signo va a ser negativo. Acá, si por ejemplo con un cambio, el 1 trasladamos acá, va a ser 1, 2, 3, hemos logrado ordenar. También hemos hecho un cambio, por lo tanto esa permutación va a ser también impar, el signo negativo. Acá tenemos, para ordenar, este es el ejercicio. Primero hacemos un cambio, el 1 con el 3, permutamos. Vamos a tener 213. Para que tengamos el orden natural, el 1 con el 2, 123 que está acá. Fíjense, aquí estoy haciendo dos cambios de signo, por lo tanto, 2 es número par, el signo va a ser positivo como está acá. Para este otro caso, tenemos, primero cambiamos el 1 con el 3, permutamos, un cambio. Luego permutamos el 2 con el 3, dos cambios. 2 es un número par, positivo va a ser ese término de la determinante. Acá lo mismo, hacemos un cambio. Luego tenemos el 3 con el 1, dos cambios. El 2 con el 3, tres cambios.
3 permutación, en este caso es impar, permutación negativa va a ser el signo. Entonces, de esa forma se obtiene el signo de los términos de una determinante. Es por eso que los términos de un determinante van a tener positivos y negativos según sea el caso. Bien, acá tenemos, por ejemplo, una matriz de orden 2 por 2. Y sabemos muy bien que esta matriz de orden 2 por 2 se desarrolla diagonal principal menos diagonal secundaria, ¿no es cierto? Eso sabemos desde secundaria, desde colegio. Por lo tanto, en forma de sumatoria, acá está, forma de sumatoria. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Entonces, acá, en forma de sumatoria sería A sub 11 por A sub 22, que está acá. Justamente voy a remarcar, este es ese término. Luego tenemos A sub 12, este término con A sub 21. Aquí vamos a analizar. Para analizar voy a cambiar de color y vamos a subrayar esta parte. Acá está, en aquí. Si nos fijamos, los primeros subíndices ya están ordenados. Acá está el 1 y el 2. Aquí está el 2, 1. Entonces, aquí este segundo término falta ordenar. Fíjense, entonces tenemos que permutar el 1 con el 2 para obtener la sucesión natural. Al cambiar una vez, ese cambio es número impar. Por eso directamente se anota menos. De ahí vienen los signos. Bueno, esto es un determinante de orden 2 por 2, puede ser de orden 3 por 3. Vamos a tener igual 3 factores solamente. Igual vamos a tener que analizar. Eso vamos a ver en un ejemplo posterior. Luego tenemos las propiedades de los determinantes. Determinante de la matriz de entidad 1, matriz cuadrada. Determinante de la matriz cuadrada nula, por si acaso, ¿no? 0. Determinante de la traspuesta es igual al determinante de la misma matriz. Determinante del producto es igual al determinante de cada matriz. Se distribuye determinante de A por determinante de B. Esto es una propiedad interesante que vamos a seguramente ilustrar con un ejemplo. Determinante de A a la menos 1 es igual a 1 sobre el determinante de A. En este caso, fíjense, existe la división porque determinante de una matriz es un número real, ¿cierto? Bien, hasta ahí la cuarta propiedad. Continuamos con las siguientes. Estas son las siguientes propiedades. Determinante de un escalar multiplicado por una matriz. El escalar puede salir fuera del operador determinante elevado al exponente n, que es la dimensión de la matriz. Si fuera 2 por 2 la matriz, exponente 2. 3 por 3, exponente 3, y así sucesivamente. Donde este k es un número real. Bien, acá vamos a tener la 6. Si se intercambian dos filas o columnas, el determinante cambia de signo. Si era positivo, se convierte a negativo. Si una fila o columna son ceros, todo el determinante es cero. Si los elementos, dos filas o columnas de un determinante son iguales, el determinante es igual a 0. O sea, en este caso puede ser una fila 1, 2, 3, la segunda fila 1, 2, 3. Dos filas iguales, entonces 0. O puede ser proporcionales, 1, 2, 3, la segunda fila 2, 6 y duplicando, ¿no? Directamente proporcionales va a ser 0 también. Si los elementos, dos filas o columnas de un determinante son proporcionales, allá, acá, justamente, el determinante es 0. Entonces, si una fila está y la siguiente fila o la última fila o la tercera, cualquiera de las filas, o también ocurre con las columnas, es proporcional, se obtiene multiplicando una cantidad de veces, ese determinante es 0. Ahí está la novena propiedad de los determinantes. La 10 dice, esto es justamente para calcular los determinantes. Esta es una propiedad muy importante. Dice, si todos los elementos de una fila o columna se multiplica por un escalar, una constante, entonces el determinante queda multiplicado por dicho escalar. O también si un determinante se multiplica por un escalar, este solo multiplica los elementos de una fila o columna. O sea, en otras palabras, si por ejemplo tenemos una fila 2, 2, 2, ese 2, si está en una sola fila, podemos sacar delante. Y nos quedaría 1, 1, 1.
Esta es una transformación entre filas. Si una fila, también entre columnas, dice se multiplica por un escalar y se suma a otra, el valor del determinante no varía. Voy a permitirme ensayar en un recuadro. Esta propiedad vamos a utilizar con mucha frecuencia. Importantísimo con esa propiedad. Y finalmente, los elementos, dice, ¿no?, de una fila o columna de un determinante son la suma algebraica de p términos, entonces el determinante puede expresarse como la suma de p determinantes. Esto es para la suma de determinantes, que no se utiliza mucho, pero lo estamos mencionando. Este también es importante, determinante de una matriz triangular superior o inferior. No hay que hacer ningún cálculo, directamente el valor del determinante producto de los elementos de la diagonal principal. Ahí está. Esto también lo vamos a ilustrar con ejemplos. Bien, ahí las propiedades de los determinantes. Pasaremos a lo siguiente. Acá justamente hay varios métodos. Un método se llama por propiedades. Este otro método se llama la regla o método de Sajus. Acá está una matriz de orden, estamos ejemplificando esto para 3 por 3 solamente, porque se puede hacer para 2 por 2, se puede hacer 4 por 4, 5 por 5, pero para esos determinantes va a ser muy largo. Para 3 por 3, la matriz, el determinante. Fíjense la diferencia, la notación. Determinante, si queremos calcular, se repite las dos primeras filas que están acá en verde y se multiplica en forma diagonal, en la diagonal principal, positivo, 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 o sin cambiar de signo. En el sentido de la diagonal secundaria en azul, cambiando de signo. Por decir aquí el producto nos ha salido menos 2, cambiamos de signo, se anota más 2. Acá lo mismo, entonces este es el método de Sajus. O sea, no siempre se puede repetir las filas, sino también podías repetir las dos primeras columnas. O sea, n-1 filas o columnas hay que repetir. Entonces, acá está el desarrollo y finalmente el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de calcular el determinante de esta matriz. Fácilmente podemos calcular de esta forma, fíjese. Multiplicamos la diagonal principal, que está acá. Luego, como hemos repetido las dos filas, entonces acá justamente está, se multiplica esas diagonales paralelas a la diagonal principal y estos otros elementos. Y haciendo operaciones tenemos esos tres términos que están acá. Luego, en este sentido, en el sentido de la diagonal secundaria cambiamos de signo. Aquí va a ser 0, 0 no tiene signo, menos 0. Aquí va a ser, fíjense, menos. En este caso sale 30. Pero cambiamos de signo al 30, por lo tanto más 30. En el sentido de la diagonal secundaria se cambia de signo, eso por las permutaciones que hemos explicado anteriormente. Aquí menos por menos va a dar más, 2 por 3, 6, va a ser en realidad más 6, como se cambia de signo, menos 6. Se suma y se tiene la solución. Es un método muy sencillo, ¿no es cierto? En algunos libros, por ejemplo, ya ni siquiera se repite, directamente se hace esto. Se multiplica los elementos de la diagonal principal, se multiplica estos dos con el extremo, con ese extremo. Se multiplica estos dos con el extremo. Y lo mismo, sin repetir, en la diagonal secundaria, ¿no es cierto? Entonces, un método muy sencillo, pero solamente sirve para determinantes de orden 3 por 3. Si es 4 por 4 también se puede aplicar, pero va a ser un poco más largo. Tal vez uno podría confundirse. Si fuera 4 por 4, repetimos 3 filas, n-1 filas. Ese es el método de Sajus que en algún momento nos puede salvar en algún ejercicio. Ahora vamos a hablar del menor complementario. Menor complementario dice de un elemento A sub ij es, vamos a denotar con esta notación, menor complementario del elemento A sub ij. Simplemente se obtiene en esto, por ejemplo, anulando la fila y la columna. Nos dan el ejercicio, hallar los menores complementarios de estos elementos. A sub 11, dice. Para hallar el menor complementario es otro determinante. Anulamos esta fila y esta columna. Lo que nos queda va a ser menos 1, 2, 5 y 3. Acá está. Entonces, los menores complementarios son determinantes que se obtienen anulando la fila y la columna donde está el elemento. Y calculamos el valor. De este otro elemento vamos a diferenciar de color. ¿Cómo se ha obtenido? El elemento M sub 23. Identificamos.
el M sub 23. Segunda fila, tercera columna. Segunda fila, tercera columna. Este elemento, el 2. Por lo tanto, anulamos la fila y la columna. A ver, para ver otra vez. Anulamos la fila y la columna. Justamente anulando la fila y la columna nos queda 1 menos 2, que está acá. 10, 5, está abajo. Diagonal principal menos diagonal secundaria. 25 entre ese determinante. Estos valores se llaman menores complementarios. Y se puede calcular menores complementarios de todos los elementos. Justamente ese es el método para hallar también inversas, que se llama el método de la matriz adjunta. Bien, continuaremos. Luego tenemos el ejemplo 4. Nos piden, a ver, veamos. Nos piden ya nos hemos saltado una presentación, creo. No, está bien, ya. Bien, para este ejemplo 4 nos piden encontrar la matriz inversa por este método. Entonces, lo que se hace es simplemente, primero se calcula el determinante. Calculamos el determinante, dice si existe. Para ver si existe, primero su determinante. Estamos utilizando aquí un otro método para desarrollar determinantes que se llama el método de Laplace. ¿Qué dice Laplace? Laplace dice, elige una fila. Nosotros estamos eligiendo esta fila. Por lo tanto, tomamos este elemento menos 1, que está acá. Anulamos la fila y la columna. 1, 0, menos 2, 5, que está acá. Luego, los signos van cambiando alternativamente. Vamos a luego, posteriormente, ver ese procedimiento. Más, menos sería este término, menos. Luego, anulamos la fila y la columna. 2, 0, 4, 5, está acá. Lo mismo para 3. Se puede desarrollar por la primera fila, por la segunda o por la tercera, por la fila que guste. Pero es muy conveniente por la fila donde tengamos ceros, ¿no? Luego estos determinantes calculamos y nuestro determinante había sido menos 1. Aquí estoy calculando los menores complementarios. Menor complementario del 11, menor a sub 12, menor a sub 13, 14, etc. Anulando filas y columnas. De tal forma, incluyendo siempre los signos, ¿no? Alternados. Más, menos, así sucesivamente. Además, en traspuesta. Esta es la formulita. Dice esto se llama matriz. Voy a enseñar en un recuadro. En el texto que también voy a publicar está muy completo la fórmula. Acá está. Este se llama matriz de cofactores, se llama. Matriz de cofactores. De tal forma que están los cofactores en traspuesta. Entonces, calculamos estos valores que están acá. Transponemos para eliminar esta T. Intercambiamos filas por columnas y tenemos esta matriz. Luego, esa matriz multiplicamos por 1 sobre su determinante. El determinante sabemos que es menos 1, está acá. Y aquí simplemente 1 sobre menos 1 es menos 1. Introduciendo dentro de la matriz es esta expresión. Ahí está un método que se llama el método de la matriz adjunta para calcular determinantes. Ok, continuamos. Veremos esta parte de las indicaciones. Bien, ya se ha invertido la presentación. De todos modos, esto estaba un poco más antes. Aquí explicaremos. Entonces, hemos calculado los menores complementarios. Este menor complementario, si le incluimos un signo, se llama adjunto de ese elemento. Y ese adjunto precisamente dado por esta fórmula. Menos 1 al exponente, número de fila, número de columna. Por eso los signos alternados, ¿no es cierto? Hemos calculado anteriormente los menores complementarios y a eso incluimos el signo. O sea, sumando, por ejemplo, para el elemento A sub 11 va a ser 1 más 1, 2. Entonces, menos 1 al cuadrado va a ser positivo. Seguramente el menor complementario era negativo y por eso negativo. Este signo, si incluimos al menor complementario un signo más o menos, se llama adjunto. Y aquí estamos calculando los adjuntos del ejemplo anterior.
se ha intercambiado las presentaciones. Bien. Justamente ese ejemplo se ha adelantado mucho. Acá está. Esta es la formulita que estamos utilizando para el ejemplo anterior. La matriz de cofactores se simboliza también con A elevado a un asterisco. Matriz adjunta o de cofactores se llama. Entonces, la matriz de cofactores en traspuesta se llama adjunto, entonces hay que transponer, como hemos hecho en el ejemplo. Bien, para el desarrollo de Laplace, que está más antes hemos practicado, se elige, dice, una fila o columna. Se sugiere aquella que tiene más ceros. Si una fila tiene, por decir, si es de 4 por 4, 2 ceros, esa fila hay que elegir. Luego efectuar la suma algebraica de los productos de los elementos de la fila o columna. Esa fila se va a llamar fila pívote. Luego, para tener una matriz de tercer orden y así ir reduciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, para una matriz de tercer orden, acá está, estamos eligiendo la primera fila, por eso está el elemento A sub 11. En el ejemplo ya lo hemos visto. Luego tenemos el A sub 12 y el A sub 13. Este adjunto, como es justamente aquí, 1 más 2 es 3, es impar, de ahí va a salir un signo negativo aquí, ¿no es cierto? Si sumamos estos dos, va a ser un 2 positivo, por lo tanto sigue siendo positivo. 3 más 1, 4, sigue siendo positivo, se mantiene. Solamente esto va a cambiar de signo. Se va a convertir en positivo por la formulita del adjunto. Va a ser negativo, ¿no es cierto? Bien, ahí está. Allá, aquí está justamente, bueno, esa presentación de alguna forma se ha movido. La fórmula estamos anotando acá. La matriz adjunta o de cofactores sobre el determinante. Y aquí el ejemplo. El ejemplo, precisamente, hemos calculado su determinante y la primera parte, lo que continúa acá, lamentablemente se ha permutado, ¿no es cierto? Acá está. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Aquí hemos calculado la matriz adjunta. En traspuesta, y acá justamente hemos hecho operaciones, reemplazamos en la fórmula y encontramos la matriz inversa. En este ejercicio nos ha salido por si acaso menos 1. No siempre va a ser así. Puede ser, por ejemplo, que esto nos salga 2, 3, 18, cualquier número. En ese caso, si sale, por ejemplo, 18, los elementos de la matriz inversa van a ser números fraccionarios. No se sorprenda que les salgan números fraccionarios. Generalmente sale así. Bueno, aquí coincidentemente ha salido solamente un 1.